Y, ah, bueno, ya sabes, Ivonne, en cuanto tengas alguna duda, comentario, nada más activas el micrófono y te pido que estés cerca del mismo, por si yo te pregunto algo, ¿tal vez? Ok, continuamos con nuestro tema, que es como toda la parte introductoria, Ivonne, a entender que, ¿por qué estamos estudiando la materia de la teoría del Estado? Acuérdate que el objetivo que tenemos en esta materia es comprender en toda su totalidad por qué nacen los estados y cuál es la función del estado. Eso es lo importante, Iván. Y es muy importante en estos tiempos porque yo me tardaría un rato, a lo mejor ahorita no me da tiempo, pero el próximo viernes, ya nos veríamos hasta el viernes, Iván, la semana que viene, a las 6 de la tarde, en la hora normal. eh, y ya te puedo dar un espacio, un contexto más amplio, Ivonne, sobre lo que se viene en un futuro para el 2030. El año 2020-30 vienen muchos cambios y viene una tendencia de un grupo de personas y países que están empujando, pues, algunos cambios, ¿no, Iván? Pero necesito explicártelo porque esos cambios que están buscando estos países, bueno, pues buscan, pues, y que el concepto de Estado-Nación como tú lo conoces, como yo lo conozco hasta hoy, desaparezca, ¿no? Entonces, para que te des una idea de cómo, de hacia dónde estamos caminando, y es importante que tú puedas estar atenta y perceptiva, y es mi obligación explicarte, ¿ok? Entonces, por eso es muy importante esta materia, y por más de lo que crees, porque estás viendo todas las bases de formar un Estado, y para qué sirve el Estado, su función y cuán importante es para los ciudadanos, para ti, para mí, Ivonne, como para todo ciudadano que habita este planeta, ¿no? Entonces, no es una materia cualquiera, sino de mucho interés. Entonces, hemos estado viendo eso, estuvimos platicando la diferencia entre teoría y ley, estuvimos platicando de cómo fue evolucionando, cuáles son los parámetros para establecer el estudio de la teoría del Estado, platicamos diferentes etapas de la historia, de cómo los países fueron formándose a través de los años, sin que nosotros, Ivonne, supiéramos que pasaba eso, ¿vale? Sino simple y sencillamente nos fuimos agrupando hasta que en el siglo XVI entendimos el concepto de Estado-Nación y bueno, todo lo que estuvimos platicando la vez pasada, ¿no? Y bueno, entonces ahorita vamos a continuar con este tema que comenzamos el miércoles y es la relación que existe entre el derecho y el Estado, ¿sale? Ahora, la pregunta y lo que vamos a resolver hoy, Ivonne, es, ¿están relacionados Estado y derecho? ¿Son diferentes o iguales? ¿Puede existir el uno sin el otro? Ok, esas son las preguntas que vamos a contestar hoy. Dice Ivonne, en la actualidad no se puede hablar de que exista derecho sin Estado y viceversa. Eso es obvio, Ivonne, yo creo que ya lo puedes percibir mejor después de la clase pasada, porque son dos ingredientes que van de la mano. No podemos hablar de leyes sin un conjunto de personas que estas leyes caigan sobre él, sobre ella, sobre todos, ¿no? Entonces, y no puede haber leyes escritas sin que haya humanos que las estén creando y manejando y viendo que se apliquen, ¿no? Entonces, obviamente hay una relación estrecha y no se pueden separar, ¿sale? Dice, pero Estado y Derecho se complementan, pero no son iguales. Eso es muy importante, se relacionan, mas no son iguales. Estado y Derecho configuran lo que llamamos Estado de Derecho, ¿sale? No sé si has escuchado mucho, Ivonne, que el actual presidente tiende mucho a hablar de este tema, ¿no? Que los gobiernos pasados no era un Estado de Derecho.
quiere decir eso? ¿Por qué el presidente dice eso? ¿Y por qué el presidente dice que su gobierno intenta lograr esto? Pues un Estado de Derecho es simplemente un Estado que se rija bajo las leyes, ¿no? Y lo que ha pasado tristemente, Ivonne, en la historia de nuestro país es que no ha existido eso porque en su cabalidad, yo diría, Ivonne, en su totalidad, porque sí hay leyes en México y sí se aplican, lo malo es que no se aplican parejo, ese es el tema, Ivonne, ¿no? Porque pues un político, un deportista, un artista puede robar, puede hacer lo que quiera y realmente no pasa nada, ¿no? Es serio lo que estamos diciendo, o sea, no pasa nada, ¿no? Con gente que tiene influencias. Para ciudadanos comunes como tú y como yo, pues no sucede así, ¿verdad? A menos, tristemente te lo digo, Ivonne, tengo conocidos en la policía que a menos que tengas dinero, que a menos que tengas dinero, pues puedes salir de la cárcel, si no, entras, ¿no? Así tú, Ivonne, hayas cometido, fíjate tú como abogada tienes que tener mucha atención en esto. Los policías hoy en día, Ivonne, te lo digo, lo sé, en varios estados, tienen la comisión de sí atrapar a los delincuentes, pero la primer comisión es generar dinero para el gobierno, ¿no? Para el presidente municipal en turno, para el gobernador en turno. No estoy diciendo que pase en toda la República ni en todos los estados, pero en su gran mayoría, sí. Yo no sé si te platiqué, Ivonne, que yo vivo aquí en Querétaro, aquí tienes tu casa, y Querétaro es uno de los estados que más presume que es transparente, que es de los más protegidos, de los más cuidados. Y no te voy a negar que en muchas cosas sí lo es, ¿no? Pero, te digo, conozco gente de aquí, de la policía de aquí, como el Estado de México, que me platican lo mismo. Les ponen las metas de, ¿sabes qué? Ve y encuentra violadores, ve y encuentra asaltantes, ve y encuentra gente que vende droga, ¿no? Entonces, los capturan, pero los capturan con un fin, Ivonne, que den dinero, ¿sale? A lo mejor un violador, pues, se ha dedicado a eso, ¿no? Entonces lo toman y le dicen, ¿sabes qué? Pues tienes tantos años de cárcel, tantos, sí, pero puedes pagar una fianza, así le llaman igual, ¿no? Una fianza. Entonces es tu cuota para salir, ¿no? Entonces, lo que realmente le interesa al presidente municipal, por lo menos aquí en Querétaro en el Estado de México y sé de algunos otros estados, es eso, dinero, dinero para las arcas, dinero para su bolsillo. Entonces, sí atrapan a los delincuentes, Ivonne, pero los dejan salir, ¿no? Con dinero. Si no tienes dinero, pues ya valiste calma, las calmadas, ¿no? Y te vas a la cárcel, ¿no? Entonces acuérdate que generalmente está en la cárcel la gente que no tiene dinero y no tiene gente para contratar a una abogada como tú en un futuro, ¿verdad? Entonces ahí es donde vemos que no existe el Estado de Derecho. Y bueno, nosotros vivimos en un estado donde aplican las leyes para ciertas personas, pero para otras, pues pareciera que no, ¿no? Entonces, por eso nuestro presidente dice, no hay Estado de Derecho, y muchos políticos dicen, no hay Estado de Derecho. Pues no, porque se usa a su conveniencia. Sí lo hay, pero se usa a la conveniencia de los políticos. Entonces, tienes tú, sin querer, y bueno, no sé si te lo dijeron, ¿tú eres de familia de abogados o por qué estás estudiando Derecho, igual? Hola, maestro. Pues es que mi cuñada y mi cuñado tienen una empresa de derecho y como que ellos me motivaron. Tienen una consultoría, son abogados. ¿Sabes en qué legislan? O sea, qué ocupan? Si es temas de mercantil, o sea, mercantil, temas de empresas, o laborales, o penales, así como asaltos y eso. ¿Sabes a qué se dedican? ¿Qué tipo de casos llevan? Penal y litigio, creo, algo así. Pe- sí, son penales. Muy bien, Ivonne, pues pégate mucho ahí con ellos, ¿no? Porque pues sobre todo aplica en ese sentido, ¿no? Entonces, Ivonne, pues yo creo que estas personas que son cercanas a ti te deben de decir que pues tú tienes mucho que ver, un abogado es un político, ¿no? Aunque existe la carrera de ciencias políticas, un abogado termina siendo un político porque termina conociendo leyes
y termina escribiendo leyes y termina viendo que se apliquen las leyes, ¿no? Entonces es bien importante para ti que puedas entender todos estos conceptos para que te puedas desenvolver lo mejor posible y no te sorprenda afuera la situación, ¿no? Porque pues muchos abogados pues se les arregla el problema ahí en la procuraduría y como te digo, llegan a defender a su persona, les dice el fiscal que esté ahí o la persona, el procurador que esté atendiendo, te va a decir, no, pues sabes qué, violó, pero mira, si me das 50,000, 100,000 pesos, se va contigo. Entonces, pues la gente, claro que busca el dinero, lo saca y bueno, es un tema, y bueno, es un tema, pero pues son cosas que tú tienes que ir conociendo y bueno, saber manejarla. ¿Sale? Entonces, eso es Estado de Derecho, ¿sale? A eso se refiere. En un estado donde se aplica la Una norma. pregunta, maestro. Sí, Usted como ya maestro, ya más grande, ¿usted qué sí. haría como abogado y qué le dirían? Híjole, es que ahí sí, Ivonne, pues es 100% tu ética, ¿no? Es obviamente, ahí sí ya es condición de tu cliente, Ivonne. A mí me dice eso, si yo fuera abogado y llega y se me acerca así las personas del Ministerio Público, pues yo me acerco y te digo, ¿sabes qué están ofreciendo eso? Pues es un acto de corrupción, ahí te lo dejo, le diría a la familia, si tú quieres seguir, vas tú solo. Eso yo lo quería, Iván. Ya no metería mis manos, porque tu reputación como licenciada se va a ver en juego. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Tampoco les digas que no a esa gente, porque te puede ir muy mal, ¿no? Te puede pasar algo afuera. Yo acercaría con la familia del delincuente y le diría, mira, están ofreciendo esto, eh, tómenlo o déjenlo. Yo aquí, una cosa sí te digo, si tú decides tomar el camino de pagar esa fianza y continuar, continúa solo. Yo aquí terminan mis servicios. Eso es lo que yo haría, Iván, ¿no? O sea, para yo cuidar mi imagen, mi prestigio, y obviamente, pues si tú has crecido con ética, con una moral, pues entonces cuidar mucho ese tema, ¿no? Hoy eso es lo que menos importa, y bueno, es lo que yo te decía desde la clase pasada, ¿no? A la gente no le importa, la gente hace lo que quiere, desafortunadamente. ¿No? Entonces, eso es lo que yo haría, Ivonne, ¿no? Siempre desmarcarme, porque además no sabes en qué momento te pueden involucrar y hasta qué momento te has involucrado. Y cuando surja alguien que a lo mejor no es tan corrupto y por ahí ve cosas, pues te puedes ir a la cárcel, ¿no? Entonces, yo procuraría desmarcarme y hacerme un lado, ¿no? Hay abogados que al contrario, que conocen a la gente y ya saben con quién ir, cuánto hay que pagarle para que te saquen. Bueno, pues eso ya es condición de cada quien. Y obviamente, como te digo, Ivonne, tú llegarás, estoy seguro, eh, que sobre todo que te van a enfocar al litigio penal, pues vas a tener que enfrentar esta situación y tomar alguna decisión, Ivonne, ¿no? Pues cómo vas a querer tu vida en un futuro, ¿no? Entonces, pues es importante eso, ¿no? Entonces, eso es lo que yo haría, Iván, ¿sale? Dice, el Estado de Derecho es el predominio de la norma jurídica con auxilio de la capacidad coercitiva del Estado, quien ejerce el monopolio de la violencia legítima. ¿A qué se refiere esto, Iván? A que en un Estado de Derecho gobiernan las leyes, tal cual, ¿sale? Con la capacidad que le dan esas leyes, por eso es bien importante, con la capacidad que le dan esas leyes a un grupo de personas que están capacitadas para interpretar y aplicar esas leyes, les dan el poder de una acción coercitivo, acuérdate que significa forzar, ¿no? Tienes la fuerza de hacer que eso pase. Entonces, las mismas leyes le dan al Estado la capacidad coercitiva de aplicar las leyes, incluso le dan la autoridad de crear a la policía, al ejército, a la Guardia Nacional, para aplicar violencia en un momento dado, ¿no? Sabes que está un grupo de narcotraficantes, pues aquí ir contra ellos y matarlos, ¿no? Mucha gente, Iván, para que te des una idea que eso incluso, ¿te acuerdas que te decía? Todo esta conceptualización viene de la Biblia. La gente sabe y conoce los 10 mandamientos y dice que uno es no matarás, pero no sé si sabías, Iván, que al hacer el estudio del no matarás y estudiar todo eso, hay dos razones por las cuales Dios quita ese pecado para condenarte, ¿no? Para hacerte ver. En dos situaciones. La primera es este caso, clarito.
¿no? Si Ivonne es policía y ¡pum! Mata a un delincuente, pues la gente dirá, lo mataste y dice la Biblia que no matarás. No, Dios le da la autoridad a la persona siempre y cuando sea policía, militar o algo que tenga que ver, o que te estés como guardaespaldas de alguien, ese sea tu trabajo, puedes matar a alguien y no pecas, ¿no? Para que veas la dimensión de esto, ¿no? Y la segunda ocasión que Dios permite este tema, Ivonne, es cuando es la defensa tuya. Es decir, cuando tu vida está en peligro, tú puedes defender tu vida. Y si en ese momento matas a la otra persona, delante de Dios no pasa nada. Y al mismo nivel, es si van a atacar a tu mamá, a tu papá, y tú los defiendes, si matas a esa persona, no hay problema. Ese segundo caso es para Dios, va, para la tierra, para nuestras leyes, sí tienes un problema. O sea, el hecho de que vayan a matar a tu papá no te da derecho de matar al otro, entonces te metes en un problema. Entonces, eh, pero al final se me hace muy injusto. De hecho, en Estados Unidos, no sé si lo sepas tú, hay estados de la República de la Unión Americana que permiten que traigas armas y tú matar a alguien y es uso legítimo de la defensa. Hay estados como Texas y algunas zonas que puedes andar armado en la calle para defenderte igual. Entonces, pero eso ya depende obviamente de cada estado, ¿no? ¿Por qué? Porque pues en algún momento tú tienes que defender, ¿no? Y hay algunas personas que lo han entendido y te digo, sobre todo en la Unión Americana, hay algunos lugares, estados y municipios de ahí que permiten el uso legal de armas, incluso tan legales, Ivonne, que el gobierno te capacita para que dispares, ¿no? Entonces, nada más para que te des una idea, ¿no? Entonces, eh, pero enfocándonos a esto, el Estado es, en nuestro país, sí, en nuestro país sí es el único que tiene el monopolio, es decir, el único que puede ejercer violencia para hacer valer las leyes. Nadie más, ¿no? Absolutamente nadie más que en unos casos como tú irás viendo en tu carrera, si entran a tu casa y estás armado, un mexicano puede tener arma, pero tiene que sacar permiso. Ahora, tú no la puedes portar afuera, el arma tiene que estar en tu casa. Y cuando entren a tu casa a robar, sí puedes defenderte, pero no matar. Tienes que dar el disparo de la cintura hacia abajo para que sea una legítima defensa y tú te defendiste. Y ya, Ivonne, porque si no, pues te metes en un santo problema, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué? ¿Por qué te digo? Y está padre que comentemos esto. Porque el gobierno, las leyes de este país le dan solamente al gobierno la capacidad total de ejercer violencia ante los criminales, ¿no? Y poder hacer ejercer esas leyes. Ahora, la relación y diferencias entre teoría del Estado con el derecho constitucional. El Estado moderno supone la existencia de un Estado constitucional, es decir, un Estado igual que esté bajo una constitución, es decir, bajo leyes, ¿no? Este se considera que es aquel que se forma en un sistema de órganos mediante los cuales se exterioriza la voluntad concreta del Estado y se realizan las funciones encaminadas al cumplimiento de sus fines, como la Corte Suprema de Justicia, como los distintos arbitrajes que hay, y bueno, todos estos órganos son los por los cuales va a exteriorizarse lo que se tiene que hacer en base a las leyes, ¿vale? El Estado constitucional es el que tiene como fundamento una constitución que puede ser escrita o no puede serlo, como en el caso de Gran Bretaña, que más que nada es costumbre jurídica. Eso es bien importante, ¿no? Bueno, en el caso de Inglaterra o la Gran Bretaña, pues ellos no tienen una constitución escrita, sino es más bien lo que se ha ido a lo largo de los años generando como una costumbre jurídica. No sé, creo que ya vas en tercero, me supongo que ya ves tu introducción al estudio del derecho y si no me recuerdo en esa materia, ves las fuentes del derecho, ¿no? Y está la fuente escrita, la fuente oral, pero hay una fuente más que la fuente de la costumbre, ¿no? Donde a veces la costumbre es más fuerte que la ley en algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo te platico, choqué, ¿no? Un día. Entonces, yo venía en una glorieta y la salida así, derecho, yo venía así, pero yo hacía esto y entraba a una calle. Y los coches
vienen en este sentido. Entonces yo me tengo que parar y ver que venían hacia acá, hacia mí. Si no, pues yo puedo pasar. Esto es sentido contrario. Pero en ese lugar tenían por costumbre, no llegar a la glorieta y rodearla, sino podía cruzar. Entonces de repente, pues yo llego un día, me meto así, observo a la derecha, no veo a nadie, me meto y cuando veo, me sale un coche derecho, Ivonne, y le pego en la puerta y lo saco volando. Bueno, aunque él iba en sentido contrario, yo tuve que pagar porque era costumbre que en ese lugar se pasaba eso. Entonces, aunque la ley me respaldaba por la dirección, la ley de tránsito, por la costumbre, pues me tocó pagar. Entonces, la costumbre es un tema muy interesante de estudiar para tu carrera, ¿no? Porque la costumbre a veces pesa mucho, ¿no? Ya lo decía el fallecido Juan Gabriel, ¿no? La costumbre es más fuerte que el amor, suena chistoso, pero la costumbre es muy fuerte. Entonces, en el caso de Gran Bretaña, aunque no hay una ley escrita, todo lo que se ha acostumbrado a vivir, a no robar y todo eso, pues ya es con lo que se legisla en aquel país, ¿sale? Eh, ok. Entonces, el derecho constitucional, por su parte, es el estudio del conjunto de reglas y principios que organizan el funcionamiento de los poderes del Estado, fijan el procedimiento de elaboración y aplicación de las leyes y enuncian los derechos fundamentales y garantías de protección a ellos. Al organizar el funcionamiento de los poderes del Estado se instituye un cierto reparto del poder que tradicionalmente se tripartía en tres órganos que siguen siendo hoy los esenciales, lo que tú y yo sabemos, ejecutivo, legislativo, judicial, pero no excluye diversas formas de articulación y mutuo control entre ambas, ¿no? Están articulados. Entonces, el derecho constitucional eh, son las leyes, si te das cuenta, ¿no? Es la elaboración y aplicación de leyes, con todos los derechos fundamentales y además organizan lo que ya venimos hablando, los poderes del Estado y cómo se van, y quién va a administrar las leyes y cómo se van a administrar. ¿No? ¿Y dónde va a pasar todo esto? Pues en el Estado, a través de las distintas instituciones, que es donde esta ley escrita va a salir, ¿no? Entonces, tiene cierto poder el ejecutivo, tiene cierto poder el legislativo y tiene cierto poder el judicial, ¿no? Acuérdate que el ejecutivo es el que genera muchas veces las leyes o las iniciativas de ley para todo, lo económico, el social, todo político. Estas leyes se mandan al legislativo, ellos lo aprueban o la rechazan. Si la aprueban, entonces ya pasa a ser ley y entonces el judicial se encarga de ver que suceda esa ley, ¿va? Por eso están entrelazadas. La ley está escrita, pero ¿quién ejecuta, Ivonne? Pues los órganos, en este caso, la Suprema Corte de Justicia, los distintos ministerios públicos, las distintos ¿cómo se llaman? Juntas de conciliación y arbitraje en el caso laboral, etcétera. Son órganos con el cual se exterioriza esas leyes en el Estado. ¿Vale? Entonces, como puedes ver, pues hay una gran, van de la mano ley y Estado. Acuérdate que platicamos la, el miércoles que cuando hablemos de Estado hablamos de nosotros, para que tú no te me confundas. El Estado somos todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, claro que hay una relación entre nosotros y las leyes. La diferencia fundamental es que en la teoría del Estado el objeto de estudio es el Estado, mientras que en el derecho constitucional pues se estudia el mecanismo jurídico político a través de cómo se organiza el Estado. Así es. Como Estado, acuérdate que estamos estudiando cómo se crea, cómo se forma, cómo se desenvuelve. Sí vemos un poco de leyes, como lo estamos viendo ahorita, pero no nos clavamos tanto como cuando veas tu materia de derecho constitucional, en el que sí vas a ver toda la formulación de leyes y cómo está organizado el Estado a través de la gran constitución política de los Estados Unidos mexicanos, ¿vale? Entonces, esa ley afecta al Estado, ¿sale? Y el Estado se ve afectada por esa ley y es el mismo Estado en el cual se va a visualizar esa ley, se va a exteriorizar a través de los distintos órganos, ¿vale? Una forma de diferenciar disciplinas estas disciplinas es atendiendo a su objeto de estudio. El objeto de estudio de la teoría del Estado, pues es el Estado como tal. Acuérdate que cuando hablamos de Estado, Ivonne, no lo pierdas de vista. Hablamos de los siguientes puntos. Territorio,
Eso lo vamos a ver más adelante. Territorio, cultura, vamos a analizar la cultura. Número 3, población. ¿Qué tipo de población hay? Y número 4, las leyes. Entonces, cuando hablamos de teoría del Estado, nosotros vamos a estudiar esos 4 puntos, que es lo que vamos a ver más adelante. Mientras que el derecho constitucional solamente va a abarcar uno de esos 4, las leyes, ¿sale? Y la ciencia política, que es lo que vamos a ver el siguiente viernes, estudia el fenómeno del poder y cómo se distribuye, porque también tiene que ver, obviamente, con el Estado. Y es muy importante el poder porque, por ejemplo, hoy en día mucha gente te va a decir que, y yo estoy de acuerdo, en la historia de este país, Ivonne, nunca había habido un presidente con tanto poder como lo es el presidente actual, ¿no? Y tiene mucho poder, ¿por qué? Porque realmente sí, el pueblo, la mayoría de la población de este estado, sí respalda y lo apoya y lo quiere muchísimo. Cuando una persona tiene ese respaldo, adquiere mucho poder, ¿no? Entonces, la ciencia política es la encargada de verlo. Por eso es que los rivales siempre lo están atacando y estamos unidos en contra tuya, Andrés Manuel. Le tienen miedo porque saben que Andrés Manuel tiene al pueblo de su lado. Entonces, cuando tienes al pueblo de tu lado, pues, ¿qué te digo? ¿No? O sea, es bien difícil que le ganen una, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar la semana que viene a las 6 el viernes, Ivonne, sobre la ciencia política ahora con su relación con el Estado. Entre el miércoles y hoy vimos el Estado y las leyes y cómo se relacionan. ¿Dudas de lo que hemos visto hasta ahora, Ivonne? No, maestro. ¿Todo claro? Sí. Perfecto, Ivonne. Bueno, pues te dejo. No te puedo dar la clase porque, no sé si ya te había comentado, ¿no? A las 6 normal porque a las 7 va a haber un congreso, entonces en lo que me preparo, nos alistamos, todo eso, pues no me iba a dar tiempo. Y bueno, dije, mejor una media hora la veo rápido para que podamos avanzar esto poquito y pues ya te veo el siguiente viernes a las 6 en nuestro horario normal. ¿Sale, Iván? Sí, maestro. Si un día quiere cambiar el horario, no tengo problema. Ah, ok, qué bueno. Oye, Iván, ¿tienes dónde anotar? Sí. Anota mi teléfono y me mandas un mensajito, ¿no? Para tenerte que comunicarnos directamente, ¿te parece? Ok. Sí. Es el, es el 442 Sí. 442 835 835 3229. Ok, maestro. 442-835-3229. Hazme un favor, agrégame y me mandas un WhatsApp y ya te contesto y ya estamos en comunicación. ¿Sale? Ok, maestro. Cuídate mucho. Bye. Buen Bye. día. Igualmente.